¿Qué tal, queridos amigos? Cuando se nos habla de la guerra de los fideicomisos y volteamos a ver a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, una rebatiña propia de funcionarios del viejo régimen, cuando era muy común que en las oposiciones tomaran la tribuna, en este caso los de la izquierda sobre todo, o el PRD, lo que había, para reclamar las imposiciones presidenciales. Volvimos a lo mismo, solamente que ahora son los de Morena los que defienden al presidencialismo autoritario y los pocos partidos que todavía tienen representación, pues se unen para tratar de hacer ruido y tratar de evitar estas imposiciones, como por ejemplo lo que se refiere a los fideicomisos. Muchos me preguntan, ¿y para qué sirve un fideicomiso? Precisamente para eso, para blindar y financiar actos de gobierno que sean necesarios y con los que no cuenten con capitales. Para eso es el fideicomiso, para que se renueve constantemente y se pueda utilizar para obras de bienestar. Pero desgraciadamente el presidente habla mucho de su Instituto de Salud y Bienestar que él fundó, pero lo deja sin presupuesto o lo pretende dejar sin presupuesto. Y ese fue el motivo por el cual los diputados de oposición, que ahora sí parece que están despertando de su largo letargo de 2 años, hablaron, tomaron la tribuna, se agarraron de las greñas para evitar que se impusiera la voluntad presidencial de tomar todo el dinero de los fideicomisos, incluyendo los del INSABI. Pues entonces tenemos a un gobierno que nos ha ido robando paulatinamente a los mexicanos. Les doy el ejemplo claro del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que dejó el gobierno anterior, la administración anterior, en noviembre de 2018, con un remanente de 327 mil millones de pesos. Apenas llegó López Obrador, le hincó el primer diente a este fondo. Y en el 2019 se dispuso de la mitad del mismo. Cuando comenzó 2020 se habló de que de esa mitad que quedaba, algo así como 160 mil millones de pesos, iba a aprovechar la mitad del mismo, es decir, 80 mil millones de pesos, para paliar algunos desajustes del presupuesto. Pero en eso vino la pandemia, y la pandemia paralizó no solamente la obra pública, sino el trabajo y los ingresos que produce el trabajo. El gobierno paralizó prácticamente, los sueldos pues se quedaron estancados, los trabajos no se dieron. Desgraciadamente muchos sufrieron mucho, están sufriendo mucho, porque no tienen ingresos, porque se están cayendo en cuanto al deber de preservar el bienestar de las familias y no tienen de dónde hacerse. Entonces se dispuso que, a pesar de estar en algún canal de los semáforos, comenzaran a trabajar todos con precauciones, siguiendo la tesis de Salinas Pliego, o uno de los grandes actuales aliados del señor López Obrador, quien dijo que ya no había que hablar de la pandemia, que había que seguir la vida con normalidad y que saliera todo el mundo a la calle para no perder los ingresos, sobre todo de sus cuantiosas empresas. Empresas que han sido a través de los años bastante castigadoras contra los mexicanos. Por ejemplo, en cuanto a las remesas, que ahora se han convertido en el ingreso más importante que tiene el gobierno de nuestro país, el ingreso que producen con su esfuerzo y su trabajo los llamados indocumentados, o bien los documentados que están en los Estados Unidos y que mandan dinero a sus casas, a sus familiares en México. Este es ahora el ingreso mayor que tiene la República, más allá del petróleo y más allá de cualquier otro bien que pueda exportarse. Los
lo que exportamos los mexicanos es mano de obra barata, para que puedan los productos de los Estados Unidos, sobre todo, ganar en competitividad. Este es el argumento central. Pero lo grave es que de este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios no queda ni bendita la cosa, nada. Se agotaron 327,000 millones de pesos. Y nadie sabe exactamente para qué sirvieron estos miles de millones de pesos. ¿Para qué, señor presidente López Obrador? ¿Cómo fue que en menos de 2 años se deshizo usted de uno de los fondos más importantes que tenía el país para blindar su economía? Es por esto que quizá el secretario de Hacienda, el nuevo, porque el anterior, Carlos Ursúa, salió corriendo de la Cuarta Transformación en cuanto se dio cuenta de que los objetivos distaban mucho de lo que se estaba haciendo. Los objetivos primigenios, digamos. Y se dio a la tarea mejor de lavarse las manos y decir: yo no me sigo ensuciando con esta Cuarta Transformación. Se fue don Carlos y llegó Arturo Herrera, un novato. Y este Arturo Herrera ya anunció que el próximo año, el 2021, será peor que 1932, el año en que recibimos los efectos de la Gran Depresión estadounidense del 29. Entonces, nos viene encima una luz y ya no va a haber fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Ya no va a haber esto. Ya no se tiene dinero. Se lo acabó López Obrador en menos de 2 años, sin darnos explicación alguna de en qué lo usó, para qué sirvió, qué fue lo que rescató. ¿En el sector salud seguramente? No, porque es evidente que han faltado insumos, que han faltado médicos, que han faltado todo tipo de acondicionamientos para poder evitar que la pandemia se expandiera. Hay camas, sí, eso sí, camas por todas partes, para que se parezca que el hecho de que haya camas es una manera de medir que los estados distintos de la República tienen espacio para atender a los enfermos de coronavirus. Pero lo que no dicen, y lo vuelvo a repetir, es que las camas necesitan que haya insumos para quienes sean atendidos en ellas, y sobre todo que haya médicos. Ya no hay más médicos. Los médicos están siendo todos usados en los pacientes que aún permanecen con este mal, sobre todo los más graves, mientras se empiezan a subir el número de infectados, que ya podría alcanzar el 1,000,000 de personas, a pesar de que oficialmente estamos cerca de los 800,000 infectados. Y también en el caso de los decesos, que como dijimos el día de ayer, son muchísimos más de 83,000, que es lo que marca hoy la medida oficial, porque hay más de 100,000 en estado sospechoso, muertos, pero sospechosos de haber tenido o no coronavirus. En este caso se encuentran varios conocidos míos, amigos cercanos, que han perdido la vida y cuyas actas de defunción he visto, en las que se pone ahí sospechoso de COVID. Y con esto no pasan a ingresar el número terrible de enfermos. Pero el caso es que, para desgracia nuestra, no solamente es el COVID el que mata. Lo que mata es el hecho de que nos están robando. Ya se acabaron el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. Es difícil pensar cómo se puede acabar en 2 años un fondo de 327,000 millones de pesos, sin explicación alguna del presidente de la República. Este es el drama de México, que la corrupción no es final, no está finiquitada, como dice Andrés Manuel, sino que ha crecido enormemente en estos últimos 2 años, en donde además ha sido descarada la protección del presidente a los más corruptos de su régimen.
y a sus familiares. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.